buenas tardes. Hablar del alcoholismo es un tema un tanto amplio, digámoslo así, en el cual pues se puede interpretar de diversas formas, ¿no? Como mera patología social, en un sentido médico, en un sentido económico, pero finalmente llegamos a una conclusión, ¿no? De que es finalmente una incapacidad que tienen los individuos finalmente de no controlar su forma de beber precisamente el alcohol. Muy bien. En el trabajo que usted desempeña, ¿considera que el alcohol es el primer conducto para posteriormente ingerir alguna otra sustancia? En esta figura de ser alcalde, finalmente llegan las personas a los separos, así como le denominamos a la cárcel, ¿no? Vulgarmente, llegan todo tipo de personas, de edades, de profesiones, de diferentes estatus. Y curiosamente el dato que tenemos es que precisamente una de las primeras causas del estar ahí es el alcoholismo, ¿sí? El alcoholismo, y de ahí se desprenden algunas otras adicciones, ¿no? Como lo que son las drogas. Pero sí, el alcoholismo es el primer factor para llegar a ese grado, ¿no? A ese nivel, ¿no? Yo creo que el alcohol es el que abre las puertas a llegar a una falsa sociedad o a una falsa amistad, ¿sí? Es la puerta, ahí puedes encontrar a todo tipo de persona, y si no estás preparado mentalmente, psicológicamente, o si no están presentes los valores, finalmente yo creo que te llegas a sumergir en esa enfermedad, en esa incapacidad, ¿no? Entonces, ese es el problema del alcohol, ¿no? Finalmente yo creo que es un paso a llegar a otras cosas, ¿no? Igual a delinquir, a asociarse para algunas otras cuestiones. Entonces el alcoholismo, yo creo que sí es la ventana, ¿no? Para llegar a esos malos hábitos. Muy bien, vamos a conectar esta pregunta con esta respuesta que nos acaba de dar. ¿Qué consecuencias graves ha visto sobre los casos que han llegado a su instancia? Finalmente en la alcaldía pues son asuntos, vamos a decirlo así, en los más leves que se puedan encontrar, ¿no? Que ya no llegan a la fiscalía, pero de alguna manera pues llegan a nosotros como faltas administrativas o faltas extraordinarias. Y dentro de esto, finalmente, lo más grave que hemos tenido ahí es el hijo drogado, que finalmente empieza con el alcohol, consume drogas, se pierde la esencia de sí, llega a casa, se altera, quiere pegarle a papá, a mamá, ¿no? He tenido casos donde jóvenes dentro del rango de 18 a 22, 23 años, pierden el piso, ¿no? Pierden, les digo, ¿no? el ser de lo que son, y quieren pegarle a papá y a mamá, ¿no? Con machete. Eso es yo creo que hasta el momento lo más complicado que he tenido, ¿no? Y en un porcentaje muy amplio tenemos la otra cuestión de la familia, ¿no? Del núcleo familiar, ¿sí? Violencia familiar, que también está dentro de ese rango. Lamentablemente aquí luego las amas de casa, no quieren ampliar o finalmente ir a parar a la fiscalía, ¿no? Por la cuestión de los trámites y todo eso, o de la amenaza del propio esposo, ¿no? O en sí también la presión de los familiares también del esposo. Entonces son muchas cuestiones, pero sí el alcohol ocasiona ese tipo de cuestiones. Una pregunta muy buena que queremos hacerle en esta tarde es: ¿propone usted alguna solución para las personas alcohólicas o para el alcoholismo así? Yo creo que, híjole, aquí depende mucho de finalmente los valores que tenga esa persona, ¿no? Y hablar de los valores, del respeto, la solidaridad, bueno, tantos valores que tenemos, y que finalmente, aunque no vayas a la escuela, pero en casa, papá y mamá siempre están recordándotelo, ¿no? Pero aquí
para poder dejar el alcohol, yo digo que es la voluntad, la voluntad del ser humano, pues tiene que haber mucha voluntad, y yo siento que ya debió haber pasado todo un camino de errores y finalmente llega el famoso 20, ¿no? Y con ese 20 en la bolsa ya, yo creo que la voluntad se tiene que hacer presente. Si no hay voluntad por parte del individuo, yo creo que el alcoholismo sigue finalmente, y tiene que ser eso, voluntad y echar mano de los valores que siempre en casa han estado presentes, ¿no? Yo creo que esa es la solución que debemos de tener en la sociedad, ¿no? Finalmente, porque el decir de que ya pedirle a las autoridades que prohíban el alcohol, yo creo que no va a ser posible, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿no? Uno se toma el alcohol, no el alcohol a nosotros, ¿sí? Cristo bebió el vino, no es el justificante que decimos los seres humanos, pero finalmente yo creo que es la voluntad, ¿no? La voluntad de dejar ese tipo de cosas. Dejando el alcohol se van todos los amigos que entre comillas se decían serlo, desaparecen, y finalmente llegan los que finalmente tienen que estar en tu vida, ¿no? Yo creo que la voluntad, lo dejo ahí con eso de la voluntad para dejar el alcoholismo. Es correcto, muy bien. Ya para finalizar esta última pregunta, ¿cuál sería su conclusión personal respecto al alcoholismo? Igual, ¿no? Es un tema muy, muy complicado, muy amplio, y para finalizar esta plática, yo creo que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos para que ellos practiquen la famosa asertividad, ¿no? Finalmente, saber decir sí y saber decir no, ¿sí? Entonces ahí encontramos, le digo, tiene que ver mucho la familia, ¿no? Las instituciones que existen dentro de la sociedad, ella es la única, siguen otras, ¿no? La escuela, por ejemplo, en la cuestión de educación, en cuestión de teoría, de estudio, y por ahí tenemos la iglesia también, otra institución, y finalmente tenemos las últimas, ¿no? Como son Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y otro tipo de instituciones. Pero la más relevante, yo creo que habría que hacer uso de la familia, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Saber escoger a nuestras amistades, finalmente, ¿no? Y como les digo, no es muy amplio hablar de esto, y hay muy variadas opiniones respecto a lo que es el alcoholismo. Eso es lo que podemos platicar de esto. Pues muchas gracias por esta entrevista muy importante para este evento tan especial. 17 años que se celebra en la costa de Oaxaca, 17 años al servicio de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, el grupo 1935. Pues en lo que podamos contribuir, pues ahí estamos. Hemos atendido las invitaciones por parte de este grupo, y tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Ahorita en la alcaldía, años atrás en la cuestión de la educación, y también, ¿no? Siempre concientizando, siempre sembrando esa semilla de los buenos valores, ¿no? Ahí estamos a la orden.